nos indica qué es lo que hace esa instrucción y cuáles son las combinaciones de tipos de datos que podemos utilizar para esta instrucción. De tal forma que en este momento lo que necesitamos es hacer la suma de dos números, por lo tanto, la suma puede ser entre dos registros, entre un registro y memoria, entre registro y memoria, entre un dato inmediato y un registro, un dato inmediato y una posición de memoria, y tenemos que ponerlo en esos términos. Entonces, en este punto ya tenemos dentro del sistema dato 1 y dato 2. Voy a ser un poco redundante en cuanto a la programación para que quede más claro. Quizás en antaño sí era muy importante cuidar el número de instrucciones a ejecutar. En estas fechas o en estos tiempos ya no es tan crítico el tamaño del programa resultante, si de por sí un programa de lenguaje ensamblador es muy pequeño en comparación con un un programa en cualquier otro lenguaje de alto nivel. Entonces voy a colocar primero en el registro EAX al dato 1, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estoy realizando aquí? Estoy pasando el dato 1 al registro EAX. Posteriormente voy a hacer la suma de lo que tenga dato perdón, voy a hacer la suma de EAX con lo que tenga dato 2. El resultado de la suma se va a quedar guardado en EAX, es decir, muevo dato 1 a EAX. Después le sumo a EAX el dato 2 y el resultado de esa suma va a quedar guardado en el registro EAX. Y finalmente voy a resguardar la suma realizada en el registro resp. Bueno, en este caso no sería registro, sería una variable, que es la que ya habíamos reservado acá para eso. Resp, y aquí movemos al registro EAX. Listo. Entonces aquí lo que vamos a realizar es hacer el comentario de realizar la suma. Bien, en este punto ya tendremos todo listo para poder enviar a pantalla. En esta línea se envía el mensaje de que el resultado es el que se haya obtenido, pero nos falta enviar a pantalla el número entero. Nos tendríamos que ir otra vez al capítulo 5, en donde tenemos todas las funciones de la librería que nos otorga Irving. Ya me pasé. Y tendremos que buscar primero en la tablita a ver si hay algo para enviar a pantalla. Quiero suponer que si hay un write string, que es para enviar una cadena, pues debe haber algo para enviar un entero, un hexadecimal, un decimal o un carácter. De hecho, hay varios de escribir. El que nos interesa en este momento es este, que dice write int, escribe un número con signo de 32 bits a la ventana de consola en formato decimal. Tendríamos que irnos a la descripción de la función write int. Vamos a ver, write dec, write x. Vamos a ver dónde está. Aquí está, write int. El procedimiento escribe un número entero en la ventana de consola en formato decimal y dice cómo está. El entero que voy a enviar a pantalla se debe poner en el registro EAX. Y de hecho, antes de utilizar la función o el procedimiento writeInt, hay que mover al registro EAX el número que quiero enviar a pantalla. Bien, entonces, en este punto, lo que tendría que hacer primero es mover al registro EAX la variable resp.
Después ya puedo hacer el llamado a la función writeInt. Y con eso quedaría, creo yo, concluido la parte del programa de pedir datos y enviar datos. Voy a ordenarlo un poco mejor. Aquí un detalle, a mí en particular se me hace buena costumbre hacer la separación de las líneas correspondientes a las instrucciones y sus operandos. Hay que tratar siempre de ser lo más ordenados posibles. Vamos a guardar y vamos a ver si no hay algún error en la ejecución. Al parecer no. Vamos a poner el primer dato 21, después vamos a poner otro 21 y nos dice que la suma de números es, y posteriormente arroja un más 42, que está correcto. 21 más 21 son 42. A lo mejor este número hay que pasarlo aquí en la parte frontal. ¿Cómo le hacemos? Tendríamos que quitar los caracteres que me están generando o propiciando el retorno de carro y la nueva línea. Vamos a ver qué efectos tiene al hacer eso. Nuevamente nos pide un número 20, después otro número 20 y después ya nos arroja un 40. Podríamos incluso poder generar un espacio después del 40 para que esta línea, que de forma automática sale por el compilador mismo, se recorra una línea hacia adelante para que nos quede espacio. No sé si estorbe o no, pero bueno, podría hacer algo. ¿Cómo le haríamos? Podemos ingresar una nueva cadena vacía, o incluso podríamos colocar solamente una cadena que contenga estos tres datos. Sin embargo, si no mal recuerdo, hay una función que ya nos hace eso. Aquí tendríamos, por ejemplo, una función muy parecida a lo que ustedes conocen como limpiar pantalla, CLRSCR, pero tenemos una que dice CRLF. Vamos a ver qué efectos tiene. Vamos a utilizarlo acá, en este punto, y vamos a colocar call CLRF. Vamos a ver si era así. CRLF, creo que aquí estoy colocando CRLF. A ver, CRLF, estoy bien. Y vamos a guardar y vamos a realizar la depuración. Fíjense qué fue lo que hizo. Escribió la primera línea y después, de forma automática, insertó un espacio después de esa línea. Vamos a leer la descripción. CLRF lo que hace es escribir una secuencia de fin de línea en la ventana de consola, que se traduce como colocar una nueva línea, retorno de carro, y termina la cadena correspondiente. Para no tener que hacerlo ahora sí que a mano dentro de nuestro programa, colocamos un 21, colocamos un 20 y aparece un más 41. Donde nos haría falta otro espacio, posiblemente después del 41. Vamos a hacer una copia nada más. En donde nos conviene, vamos a copiar esa línea y la vamos a escribir después de haber escrito nuestro dato en pantalla. Volvemos a iniciar sin depurar. Colocamos un 50, colocamos otro 50, la suma de los números es 100 y nos agregó un espacio en este punto. Bien, quizás hay formas de ahorrar algunas líneas en este programa. Por el momento no vamos a hacer uso de reducción de código porque apenas están aprendiendo a programar en ensamblador. Entonces esto sería un programa de la suma de dos números. Como resumen, vamos a ver, tenemos un área de datos, tenemos un área de códigos. En el área de datos
colocamos todo lo que tenga que ver con mensajes que vamos a colocar en pantalla y también colocamos las variables que vamos a utilizar a lo largo de nuestro programa. Para poder enviar a pantalla y pedir del teclado tenemos que usar algunas funciones que nos trae la librería proporcionada por el autor del libro, Irving. La librería se llama Irving 32, recordando del video anterior que las librerías deben estar colocadas directamente en C en la carpeta correspondiente. Después hay que ir pidiendo uno por uno los datos. Para poder pedir tenemos que utilizar la función GraysString, como fue en este caso, y el hecho de enviar a pantalla no significa que ya podemos ingresar los datos. Tendríamos que llamar a al procedimiento readInt para efectivamente poder ingresar el dato desde el teclado. Si quisieran hacer una comparación con lo que conocen ustedes del scanf en el caso de C, o del el flujo CIN de C++, estas dos líneas o estas 4 líneas corresponderían al scanf o al CIN, es decir, manda el mensaje y nos permite ingresar el dato. Para ser más precisos, quizás estos dos serían el printf y estas dos serían el scanf. Igual sucede para el segundo operando, ya que ingresamos los dos datos, se hace la suma de los dos números. Para la suma tenemos que tener un dato de memoria o un registro o dos registros como operandos para poder hacer la suma. Recordando que en el apéndice final o en uno de los apéndices finales del libro nos dice cuáles son las combinaciones posibles para cada una de las instrucciones. Una vez que ya se realizó la suma, volvemos a enviar a pantalla el mensaje de que la respuesta es, y finalmente enviamos a la pantalla el dato que yo quiero entero que se represente como caracteres en la pantalla. Y finalmente creo que ya lo único que queda es a veces ajustar las tabulaciones, que quede todo así muy parejito. Recuerden siempre hacer sus comentarios. Vamos a hacer un último ejecución para ver que todo haya quedado bien. Vamos a colocarle 12, vamos a colocarle menos 12 porque se supone que esta función de readInt, que la suma y tanto el readInt funcionan con números con signo, y entonces la suma tendría que dar un 0. Efectivamente está correcto. Bien, espero que haya quedado bastante claro cómo se trabaja con estos primeros programas que van a ser sencillos, y que sobre todo podamos utilizar las funciones que vienen descritas en el capítulo 5 del libro. Nos vemos en el siguiente video.